Al vivir con inteligencia espiritual de manera necesaria, vamos a tener que estar enfrentando una condición que es ineludible, que es el problema del sufrimiento, ¿sí? El problema del sufrimiento es una condición que ya el Buda llamaba esencial de toda la humanidad. Es decir, el sufrimiento es una experiencia de toda la humanidad. Es decir, todos los seres humanos sufren. Pero esto no significa que la existencia en sí misma sea sufrimiento, sino que por la manera como vivimos, experimentamos el sufrimiento. Esto no significa pesimismo, porque recordemos que el mismo Buda nos señala que es una condición que se puede superar, es decir, el sufrimiento puede ser superado. Pero generalmente estamos en esta condición temporal de sufrimiento. Al vivir con inteligencia espiritual, entonces necesitamos entenderlo, ¿sí? Necesitamos entenderlo, y obviamente que todo enfoque espiritual se caracteriza por ser optimista. Esto significa que a pesar de que aceptamos el sufrimiento como una experiencia común a toda la humanidad, esto no significa que sea ineludible. Es decir, lo podemos superar. Hay un camino para superarlo. Entonces, la inteligencia espiritual es un camino, una postura muy diferente al existencialismo, en cualquiera de sus versiones, ya sea religioso o no religioso, ¿sí? De la aceptación del sufrimiento no derivamos una actitud pesimista o una actitud derrotista, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Es una actitud heroica. Por eso se habla del viaje del héroe, en la cual es una condición que podemos superar. Quizá el símil más importante, o uno de los símiles más importantes en la tradición espiritual para ilustrar cómo debemos entender la condición de sufrimiento, nos viene de la tradición advaita, es decir, de la tradición de la no dualidad. Esta es la tradición tan importante de Sankara, Gaudapada, Ramana Maharshi, etc. Y es precisamente entender el sufrimiento a partir del símil de la cuerda y la serpiente. La tradición advaita nos dice que la experiencia del sufrimiento se parece mucho a la situación en que imaginemos que entramos a una habitación que está a media luz, una habitación donde no podemos ver con claridad. En esta habitación, sobre el suelo, hay una cuerda, pero dado de que está oscura, muy oscura, no podemos realmente distinguirla. ¿Qué es exactamente? Por un error de percepción, la consideramos que es una serpiente. Imaginamos que es una serpiente. A partir de entonces, generamos un mundo de sufrimiento. Pensamos que en el piso hay una serpiente y que esa serpiente nos puede morder y nos puede llevar a un sufrimiento y finalmente a la muerte. Por lo tanto, construimos un drama imaginado y buscamos soluciones al sufrimiento y a la situación de cómo vamos a superar esta situación de una serpiente que está en la habitación donde estamos. Y así sufrimos, y así hacemos muchas interpretaciones, y expandemos el sufrimiento con nuestras cavilaciones. Esta situación solo va a terminar cuando podamos prender la luz, o alguien prenda la luz, y podamos ver con claridad y tener una percepción correcta de qué es lo que está realmente en el piso. Entonces, si hay luz en el cuarto, veremos que realmente nuestra creencia de que había una serpiente que nos creaba un mundo de sufrimiento no existe, y que lo que estaba en el piso realmente era, ¿verdad?, una cuerda. Y entonces, al tener el conocimiento de que en el piso había una cuerda, nuestro mundo de sufrimiento desaparece. Esta es la explicación que nos da el Advaita, la inteligencia espiritual, acerca de nuestra condición. Es decir, el sufrimiento, desde la tradición espiritual, desde la inteligencia espiritual, es algo imaginado.
es una construcción de la mente, es una construcción de una mente que está confundida. En el piso nunca, ni por un momento, realmente existió una serpiente. Siempre lo que estuvo ahí fue una cuerda. Pero fue una percepción equivocada de esa cuerda lo que generó la creencia de que había una serpiente. Y de ahí derivamos un mundo de sufrimiento. Este es un símil muy importante porque nos ilustra la condición en que estamos en términos de sufrimiento. Entonces, desde la tradición espiritual, el sufrimiento siempre es algo imaginado, algo construido cognitivamente. Lo que sí existe es el dolor. Ya el Buda hizo esta distinción. El Buda nos dijo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esto significa que experimentamos dolor, pero ese dolor lo transformamos a través de una cavilación, de una interpretación exacerbada, lo vamos a transformar en sufrimiento. Entonces, el problema no es tanto el dolor, el problema es convertirlo en sufrimiento. Y esto es muy importante porque la inteligencia espiritual nos ayuda a experimentar el dolor sin transformarlo en sufrimiento. Cuando tenemos una experiencia de sufrimiento, diríamos que el 80 o el 90% de la experiencia es sufrimiento y solo un 10 o 15% es verdadero dolor. El dolor es natural y es inevitable. Y es realmente lo podemos sobrellevar. El problema es cuando lo transformamos en sufrimiento. Entonces, al vivir con inteligencia espiritual, vamos a estar viviendo de una manera que vamos a estar muy atentos, ¿sí? En qué momentos cavilamos sobre dudas o dilemas y los transformamos en preocupaciones, en tragedias o en dramas, ¿sí? Entonces, la inteligencia espiritual nos va a ayudar, ¿sí?, a quedarnos nada más con el puro dolor y no transformarlo en sufrimiento, ¿no? Esto es muy importante porque esto significa ir de un yo conceptual a un yo atencional, ¿sí?, que ya expliqué en otros videos. Entonces, para el Buda, por ejemplo, para la tradición espiritual, entender muy bien este proceso es muy importante. Hay que tener en cuenta que el problema no es el dolor, porque eso es inevitable, que el problema es el sufrimiento. Pero somos convertidores, estamos en un proceso de estar convirtiendo siempre el dolor en sufrimiento. Y este es el punto de que hay que parar. Al vivir con inteligencia espiritual, vamos a entrar en una práctica donde nos vamos a quedar con el dolor, el cual es natural y tiene una etapa natural de duración, ¿sí? Generalmente es una duración muy corta, y le vamos a cortar, ¿sí?, el sufrimiento, que incluso puede ser prácticamente eterno, ¿sí? Entonces, el Buda también nos da otro símil, ¿verdad?, donde nos habla de los dos dardos que nos atraviesan. El Buda nos dice, una persona espiritual solo va a experimentar o va a ser atravesada por un dardo. Una persona que no es espiritual va a ser atravesada por dos dardos. ¿Qué significa esto? El Buda nos dice que una persona que está en el desarrollo de su inteligencia espiritual, que está en la práctica meditativa, ¿sí?, va a ser atravesado solo por el dardo del dolor. Pero que una persona negligente, que no está en su proceso espiritual, va a ser atravesada por dos dardos. El dardo del dolor, o sea, de la experiencia en sí, y aparte el dardo del sufrimiento. La mayor tragedia va a estar representada por el sufrimiento, ¿sí? El 80-90% de toda la experiencia aversiva que vivimos es sufrimiento, no tanto dolor. Entonces es muy importante hacer esta diferenciación, ¿sí?, en nuestra experiencia y en nuestro trabajo de desarrollo de la inteligencia espiritual, ¿sí? Experimentar solo el dolor sin cavilarlo y llevarlo al nivel de sufrimiento.
De esta manera, los niveles de sufrimiento se van a desplomar y vamos a tener una vida con mucho mayor plenitud. El dolor es completamente llevadero. La experiencia del dolor no es significativamente aversivo para nuestras vidas y lo podemos llevar. Entonces, esto es muy importante cuando estamos viviendo con inteligencia espiritual, siempre recordando que estamos en una práctica de inteligencia espiritual. ¿Sí? Esto significa estar siempre recordando que no tenemos que estar cavilando, es decir, que debemos de estar fuera del yo conceptual, fuera de la mente contaminada, en nuestro yo atencional y de una posición de observación de las experiencias sin colgarles melodramas y sin construcción de historias de sufrimiento.